Sin duda, la biblioteca es un espacio lleno de conocimiento, inspiración y recursos que fortalecen nuestra práctica docente. Aprovechemos todo lo que nos ofrece y visitémosla. Ahora damos paso al foro debate titulado la IA para el diseño de experiencias de aprendizaje a cargo de Cristian Ricardo Marroquín Dávila de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Él es magíster en educación y aprendizaje y magíster en investigación de operaciones. Es ingeniero en sistemas, informática y ciencias de la comunicación. Se desempeñó como coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y fue consultor en investigación de operaciones y desarrollo de software informático. Actualmente impulsa la transformación digital, facilitando conferencias para instituciones educativas en América Latina. Es docente universitario en Guatemala, Belice y Perú, así como director de desarrollo docente y del Centro de Enseñanza-Aprendizaje Tecnológico Educativo, CEAT, de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Es también creador de NAT, concepto educativo galardonado con el Premio Nacional de Innovación de Guatemala durante el 2024. Adelante, Cristian, bienvenido. Buenos días para todos. Es un placer saludarles y acompañarles en este breve espacio en el marco de este primer Congreso Internacional Docente de SEAT. Agradezco al equipo de SEAT por la invitación y por facilitar este espacio y encantado de poder estar acompañándoles a ustedes para un tema que es igual de apasionante como de polarizante muchas veces. Entonces, bueno, vamos a ello de una vez por todas. Este espacio ha sido concebido como un espacio de intercambio, de foro, de debate, de crítica, de reflexión, también, ¿por qué no? De cómo estas tecnologías están hoy en el panorama actual de la educación y por qué es relevante saber en el marco de qué se encuentran estas tecnologías. No espere usted de este espacio una capacitación más de cómo utilizar los aplicativos porque no sería este el objeto ni el espacio apropiado para poder tocar estas temáticas. En principio, porque no podríamos pretender que en 30 minutos seamos expertos en hacer prompts, en diseñar prompts y en incorporarlo en el ejercicio educativo. Para eso ya hemos tenido muchísimos espacios. Entonces, si usted piensa que esta es otra capacitación, otra formación más que va a tener sobre los usos educativos de la inteligencia artificial, este no es el espacio para ello. Definitivamente no lo es. Hoy estaremos reflexionando sobre otras cosas y es que a lo largo de este tiempo seguramente nos hemos encontrado con mucho de lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla. Muchas personas pues se han dedicado en este tiempo prácticamente a vendernos humo con la inteligencia artificial educativa. Y escuchamos mucho sobre cómo la inteligencia artificial va a transformar la educación, cómo nos va a dejar sin empleos, cómo los docentes se van a ver sustituidos, cómo la educación va a cambiar para siempre. Y aunque muchas de estas promesas podrían ser ciertas en el futuro, la realidad y lo concreto es que esto lo hemos escuchado muchísimas veces con anterioridad y no ha pasado. Y al final tenemos que tener en cuenta que esta es una tecnología más totalmente que no es nada especial ni representa un cambio tan transformador. Y así es como lo perciben no solo nosotros acá en Guatemala, sino a lo largo de este mundo. Sobre todo por la característica humanizante que tiene la inteligencia artificial. Seguramente a este punto, pues usted se encuentra por todos lados en redes sociales, este tipo de comunicaciones, ¿no? De las mil aplicaciones que van a transformar tu docencia para siempre. Y seguramente muchos de nosotros ya nos hemos sentido abrumados y hasta cierto punto cansados de recibir tanta de esta información. Y algunos de los comentarios que he podido escuchar en estos 3 años de recorrido, más desde que comenzó a crecer exponencialmente el tema, es de que cada vez surgen nuevas, más y mejores aplicaciones, entre comillas, que van a hacer nuestro ejercicio docente lo más satisfactorio y que van a hacer que el aprendizaje de los estudiantes sea lo mejor. Hay una gran tendencia también a tener noticias de muchos tipos, ¿no? Y muchos mitos en relación
con este tema. En primero, que la inteligencia artificial es infalible, no siempre es así. La inteligencia artificial, al menos la generativa, la que funciona bajo largos modelos de lenguaje, es un tipo de inteligencia artificial que seguramente es basada en experiencias y por eso es que contiene muchos sesgos algorítmicos, definitivamente, pero él nunca nos va a decir a nosotros que no, ni que no puede hacer algo, ni que él no tiene esa información. Es una herramienta, un artefacto que difícilmente pueda aceptar que también no puede o no está en capacidad de hacer algo por nosotros. Y que también nos puede mentir, inclusive hasta la muerte, como tenemos nosotros en la fotografía del lado izquierdo. Y hay muchos expertos, mientras que antes había una preparación de muchas técnicas en tecnología, en ingeniería de sistemas, sobre qué es la ingeniería de prompts y hay un conocimiento, una certificación detrás de eso, sobre lo que son las RAGs o las redes neuronales o el fine tuning de los modelos de lenguaje, incluso procesos estocásticos, matemáticos. Pues ahora la realidad es que nos encontramos cualquier persona que prácticamente hace una publicación en LinkedIn y tiene un eco importante. Pero prácticamente nosotros en esta era tenemos que aprender a discernir y a distinguir cuál es la información relevante y qué es con lo cual nosotros nos vamos a quedar. Hay algo concreto y real que es este artículo que ha sido trabajado por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que evidenció de alguna manera que el uso excesivo de ChatGPT genera una acumulación en la deuda cognitiva de sus usuarios, ¿verdad? Utilizar este tipo de tecnologías de una forma tan extendida puede implicar una acumulación de deuda cognitiva. ¿Y qué es lo que esto significa? Pues que nos volvemos más lentos para pensar. Este estudio que pues tuvo un boom de fama por allá por junio, julio de este año, evidenció que utilizar en exceso estas tecnologías genera una dependencia, sí es cierto, a la utilización de ellas, pero también y al mismo tiempo nos genera una facilidad para dejar de pensar bastante importante, que también se manifiesta en los productos que nosotros entregamos. Este estudio fue realizado con estudiantes del MIT y bueno, tuvieron un grupo control que no utilizaba la tecnología, otro que utilizaba fuentes tradicionales, lo voy a llamar así, de información, como era Google, y otros que utilizaban exclusivamente ChatGPT para crear un ensayo. Y cuando después sometieron a los participantes de ese grupo a utilizar o a realizar un nuevo ensayo, pues la realidad es que tenían serias dificultades para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué es tan apasionante y por qué es tan polarizante? Esta es una noticia de hace un par de semanas, quizás, de New York Times, donde Chile, que es el país que lidera esta revolución tecnológica a nivel latinoamericano y quizás la más avanzada, nosotros acá en Guatemala y la mayoría de países de Centroamérica estamos en un punto de exploración de estas tecnologías, pero Chile, por medio de CENIA, que es el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, para la educación, pues pregona ser aquel país que está más avanzado en cuanto a estas temáticas. Este avance ha hecho que ellos adopten también en muchas comunidades, comunidades rurales específicamente, centros de datos o la creación de grandes centros de datos que puedan impulsar aún más el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, a pesar que sí hay un componente económico importante para los chilenos en este sentido. Sí hay muchas protestas sobre el impacto ambiental que tiene este crecimiento de las tecnologías y, aparte de todo, el posible crecimiento también o la aceleración de las desigualdades sociales que tiene este tipo de implementaciones. Realmente esto nos lleva a pensar si esto es una realidad, los estudiantes realmente utilizan la IA o los docentes también están utilizando la IA. Pues fíjense ustedes que voy a compartirles para apoyarme en este tema en un par de noticias también de este año y de los últimos meses. Esta noticia del New York Times también, donde los profesores se preocupan por el uso de la IA de sus alumnos, es una realidad que los estudiantes ya lo usan, pero al mismo tiempo les encanta para ellos mismos. ¿A poco no es muy bueno
que nosotros los docentes nos apalanquemos de estas tecnologías para generar experiencias de aprendizaje eh, con los estudiantes. Es algo fabuloso, pero no queremos tampoco que los estudiantes lo hagan para violar las políticas de integridad académica. Esta es una realidad. Sin embargo, algo que a mí me marcó en lo personal es esta noticia de aproximadamente hace un par de meses también del New York Times, donde nos dicen, bueno, los maestros están usando el ChatGPT y algunos estudiantes no están contentos. En teoría, y eso es lo que hemos venido manejando, pues a mayor implementación tecnológica que nosotros hacemos, pues nuestros estudiantes se cree o se tiene ese pensamiento que los estudiantes deberían estar más contentos y más motivados si nosotros utilizamos la tecnología, pero al leer el titular de esta noticia, he puesto ojo en la reflexión. Y si ustedes lo esbozan de una forma más detallada, y ahí está el QR, la presentación será compartida posteriormente para que lo puedan explorar. Los estudiantes no es que estén en contra del uso de estas tecnologías, sino de la gran dependencia que están evidenciando sus profesores en la utilización de ella misma. Y vaya, si no da vueltas la vida, dice el artículo, aquí he colocado dos, tres pantallazos únicamente con algunas de las ideas que se me hacen más claras y relevantes a abordar en esta mañana. Es uno, la dependencia excesiva de los profesores en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial. Aquí habla de un sitio, Rate My Professors, que está siendo muy famoso en Norteamérica, donde los estudiantes se están quejando constantemente de la dependencia de sus profesores a la IA, incluso de la incorporación excesiva de la inteligencia artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero otra cosa que ellos critican es denunciar la hipocresía. ¿Por qué hipocresía o por qué ellos perciben que es una hipocresía lo que hacen los profesores? Porque dicen, bueno, a mí me prohíben utilizar la inteligencia artificial, pero ellos sí lo hacen. Entonces no hay una regla, no hay una directriz clara sobre qué es permitido en esa asignatura o qué no. O bien los docentes, como vamos a ver un poco más adelante, se están atribuyendo como propio algo que es generado con IA. Y eso no solamente lo vemos con los profesores, lo vemos en el ámbito profesional muy a menudo en estos tiempos, ¿no? Y ellos dicen, bueno, yo estoy pagando acá para que me enseñen seres humanos, para que me eduquen, para fortalecer mis vínculos sociales, no un algoritmo, porque eso yo lo puedo conseguir en otro tipo de modalidad. Y ya, bueno, tuvimos hoy una conferencia muy buena de tecnopedagogía donde también se abordó este tema. Pero bueno, lo concreto es que estas instituciones que son eminentemente presenciales, pues los estudiantes no están de acuerdo con la generación automática de material o de contenido con inteligencia artificial. Por otro lado, ¿qué deducían los profesores o el profesor del conflicto? Pues él nos decía en este artículo o en su testimonio que él había utilizado Gamma. Gamma es un generador de presentaciones para darle un nuevo aspecto a las presentaciones, pero el gran error es que no había revisado el contenido. Él pensó que Gamma era algo muy bueno y se dejó guiar por el aspecto tan elegante y tan puntual y concreto que él generó con sus presentaciones. Él aduce también que lo hizo únicamente por temas estéticos y únicamente se dio cuenta que los materiales tenían errores cuando sus autoridades les preguntaron por ellos. Y es que fue un problema bastante mayor el que se habla, dado que este grupo de estudiantes estaba requiriendo, ¿no?, que la universidad le hiciera un reintegro en la matrícula, dado que pues, él percibía que el profesor no había hecho su trabajo de la forma que él debía. Esto es una realidad, esto es algo que está pasando y esto es algo que debemos mitigar, pero seguramente ¿cómo? Es la pregunta y de eso vamos a hablar en un par de minutos. Hay cosas concretas. El Digital Education Council, en su estudio de este año, nos dice cuatro factos importantes. Uno es que el 61% de los docentes ya incorpora la inteligencia artificial en los procesos educativos, pero también el 86% de ellos visualizan que la utilizarán en el futuro. Es decir, la inteligencia artificial se ha convertido en un método de avance
así es percibido por los docentes y seguramente muchos de ustedes así lo perciben también. Creen también los profesores, parte de este estudio que fue hecho en 128 países con más de 1.200 respuestas, que la educación tendrá cambios, pero no conciben en este momento cómo serán esos cambios. Sí, vamos a ver que hay una percepción que pretende, ellos indican que los cambios pues, no serán tan abruptos o serán muy pocos los que se harán en el ejercicio educativo. Y si ellos dicen a los que no han incorporado la IA, ¿cuál ha sido tu limitante? Pues bueno, uno que no han tenido el tiempo de explorar las herramientas o no tienen el tiempo para incorporarlo o pensar cómo incorporar estas herramientas y los recursos que muchas de estos aplicativos son recursos de paga, ¿no? Tienen una versión gratuita de inicio y luego tienen una versión paga. Sí se les preguntó por parte de este mismo estudio de los docentes qué actividades ha hecho con inteligencia artificial, pues la mayoría de ellos crear materiales para sus estudiantes, ¿verdad? Una de las cuestiones, crear un objeto de aprendizaje, crear una presentación, y no es malo que esto se haga. Y si se hace, la mejor forma de mitigar el riesgo es decirlo a los estudiantes, ser transparente, y eso es parte de ser ético y responsable en el uso de la inteligencia artificial. Un 58% lo utilizó para tareas administrativas. Bueno, para completar un sílabus de una asignatura, ese es uno de los usos para completar un indicador de dominio o para generar una secuencia didáctica. Un 50%, es decir, la mitad de los participantes de este estudio, lo utilizó para enseñar o evaluar, es decir, generar instrumentos de evaluación, generar rúbricas, generar exámenes, incluso formativos, para sus estudiantes, y un 45% para mejorar el compromiso de sus estudiantes dentro de la asignatura. Y lo que mencionaba hace algunos momentos, pocos de ellos avisoran un cambio total en el rol del docente. Y esto es porque la educación es eminentemente humano y requiere de una intervención humana, sobre todo por los fallos que tienen los algoritmos y los sesgos que presentan, no digamos las alucinaciones que ellos hacen. Esto es una realidad y poco cambiable en el corto plazo. No podemos avisorar que esto vaya a reducirse el sesgo algorítmico, sobre todo por el volumen de entrenamiento de datos que ha llevado y el contexto de los países en los cuales se han alimentado estos datos. Entonces, muy pocos avisoran un cambio total y esto es congruente. Una buena parte avisora pocos cambios o muchos cambios. UNESCO nos dice 4 competencias que debemos tener en mente para incorporar la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos. Uno, tener al ser humano como el centro del proceso, utilizarla pedagógicamente, fomentar la ética y que pueda contribuir al desarrollo profesional de los docentes. ¿Qué es fomentar la ética? Es ser transparente, ser responsable y no únicamente enfocarnos en el plagio, ¿verdad? El plagio es atribuirme ideas como mías que son de alguien más. Y esto se logra mucho desde la modelación del docente. Por otro lado, es no dejar que los estudiantes dejen de ser el centro, no enfocarnos en un producto que tenemos que entregar dentro de la asignatura o dentro de una asignatura al staff académico, sino sentirnos parte de un entramado humano que tiene la educación. Y la otra, utilizarla con sentido pedagógico. Ni tengo que incorporar inteligencia artificial en todas mis asignaturas, podría no hacerlo y de todas formas será una maravillosa asignatura. O podría hacerlo y darle un matiz distinto a mi asignatura. Lo importante, y eso sí les quiero compartir como parte de mi experiencia, es sentirse cómodo con las herramientas que yo voy a decidir utilizar. Si les preocupa la integridad académica, déjenme contarles nuestra experiencia acá en la universidad. Saben que Turnitin es nuestra herramienta oficial antiplagio en la universidad y hemos tenido un crecimiento en el número de documentos explorados. Sin embargo, hemos reducido el número de documentos que se han cargado a la plataforma que pueden presentar un indicio de plagio, plagio tradicional. Pero si exploramos los usos de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que en el periodo del año pasado hubo más estudiantes que utilizaban la inteligencia artificial con fines que violaban la integridad académica y el uso de la inteligencia artificial ha disminuido, seguramente porque se han dado cuenta muchos de los estudiantes o investigadores en la universidad
que deben citar adecuadamente y por otro lado, que estas herramientas también alucinan y también presentan datos falsos. En conclusión, ¿qué les puedo decir antes de iniciar con un breve debate y reflexión? 6 factos que he aprendido en los últimos años. Uno, que el docente ya utiliza la IA, seguramente. Es el caso de los participantes de este congreso, que la evaluación debe cambiar su enfoque hacia una transición a que el estudiante pueda hacer más allá de lo que pueda entregar, no enfocarnos tanto en el producto, sino en el desarrollo de las habilidades o de las competencias que los estudiantes puedan tener a lo largo de la asignatura, con un especial énfasis a que él pueda ser crítico con las respuestas que le arroja la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial se integra con estrategia es definitivo. Puede tener usted el mejor prompt del mundo, pero si no sabe para qué lo va a utilizar, no le va a servir de nada en el proceso de aprendizaje-enseñanza y tampoco en la vida profesional. Y otra cosa, el mismo prompt que usted utilice puede ser, dependiendo del aplicativo, que no le genere una buena respuesta en comparación con otra por el contexto del entrenamiento de esas fuentes de datos. La otra cuestión es que no hay nada distinto o especial con la inteligencia artificial. Puede facilitar deuda cognitiva o crear una dependencia. Y la inteligencia artificial, pues es un apoyo. Finalmente no garantiza una mejor calidad educativa si no se sabe usar de manera correcta. Y algo que también es un facto es que los estudiantes deben aprender a utilizarla de una forma crítica. También en resumen, 3 oportunidades y 3 desafíos, quizás los más grandes que he podido detectar en este tiempo. Oportunidades que automatiza o reduce la democracia, automatiza ciertos procesos docentes, como puede ser la creación de un instrumento de evaluación, la creación de una secuencia didáctica, la generación de indicadores de logro por medio de un sílabus. Puede acelerar este ciclo de innovación en las asignaturas y puede aumentar el engagement de los estudiantes, probado si se usa de una forma intencionada pedagógicamente. Y por otro lado, dentro de los desafíos, la dependencia que puede crear en los estudiantes las prácticas deshonestas en violación a la ética y si no se usa también tomando en cuenta el contexto en el cual nos desempeñamos, puede acelerar la brecha digital o la desigualdad, ¿no? En el acceso a la tecnología. Ahora bien, yo quisiera que interactuáramos en estos pocos minutos que quedan y es que ustedes me dijeran, frente a todos los riesgos que ustedes han podido detectar o han podido conocer en este tiempo que conlleva la IA, ¿qué habilidad debemos proteger o producto debemos proteger como universidad sobre todas las demás, que puede ser la originalidad, el pensamiento crítico, la ética, el humanismo, para garantizar que no exista una dependencia de la inteligencia artificial? Eh, Más allá de enfocarnos en detectar una posible violación a la integridad académica y de poder utilizar una herramienta antiplagio, ¿qué hay de fondo? Porque hoy tenemos la inteligencia artificial, ayer tuvimos los buscadores, antier tuvimos Encarta y el problema es el mismo que nos hemos encontrado siempre. Pero ¿qué creen ustedes que debemos nosotros asegurar que no se pierda en la universidad para garantizar que no haya una dependencia de la inteligencia artificial? Hay un QR hacia el lado derecho que ustedes pueden escanear si usted nos sigue en un computador o hay una liga de acceso al lado izquierdo donde usted puede escribir su respuesta y esta irá apareciendo en pantalla si usted escanea el QR o bien si se loguea a la discusión por medio de este BI, que entiendo que ya les han compartido también por medio del chat de la transmisión. Me voy a ir refiriendo a algunas de estas preguntas que van, o respuestas más bien, que van saliendo. Nos comparten por aquí, una es el pensamiento crítico o la ética, ya que una lleva a la otra. Vamos a ver si coincidimos como comunidad. El pensamiento crítico, esto es algo sumamente importante de tomar en consideración. Hay que hacer a los estudiantes que critiquen estos resultados, ¿no? Y que se den cuenta, enfrentarlos, sobre todo, a la realidad de las alucinaciones. Hay que preservar el pensamiento crítico, nos dice el amigo por acá,
en el estudiante ya no está pensando por abusar de la inteligencia artificial. La ética es algo muy importante, la reflexión. Lo que más afecta es el pensamiento crítico. Se debe utilizar la inteligencia artificial como un asistente más como un generador de productos. Pensamiento crítico, la ética, desarrollemos el cómo de las cosas. Y una de las preguntas que aquí también lleva a pensar es cómo si no prohibimos. Y bueno, hay muchas maneras. Una de las maneras quizás más reveladoras para el grupo de estudiantes es cuando se dan cuenta que estas herramientas fallan. Pero les puedo compartir también un experimento que he realizado en docencia universitaria donde he colocado un documento. Bueno, la asignación de ellos era leer un par de capítulos de un texto y les he colocado como examen corto, no examen final de la asignatura, un documento con datos falsos y que ellos tenían que encontrar qué oraciones o cuáles eran las oraciones que eran falsas basado en la lectura que ellos tenían. Entonces, muchas gracias por las respuestas que nos están haciendo llegar por acá. El buscar que la inteligencia artificial sea una herramienta para generar preguntas que fomenten el pensamiento crítico, la ética del pensamiento crítico. Creo que todos coincidimos en ello. Muchas gracias y quiero compartirles algo de cierre y es en relación al desarrollo de estas tecnologías. Este pensamiento de Giambattista Vico, un filósofo hace muchos años, es que la sociedad humana pasa por tres fases. La fase divina, donde nos maravillamos nosotros por todos los avances tecnológicos y pensamos que todo es lo mejor. La fase heroica, cuando ya caemos en cuenta que es algo un poco más de lo que ya tenemos. Y la fase humana, donde se forma parte de nuestro diario vivir. Hoy estamos en esa fase. Ya hemos pasado por el asombro de la fase divina, por sentar las bases en la fase heroica y en la fase humana hoy de que es parte de nuestro modo. Recuerden, no es nada especial estas tecnologías y si se usa con intención pedagógica nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias. Deseo agradecerles por su participación, tanto en el debate como en esta breve exposición. Y les dejo por ahí mis datos para estar en contacto. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y nos veremos seguramente en una futura oportunidad. Muchas gracias, Cristian, por su intervención y experiencia, y a todos gracias por su participación en este espacio de reflexión y diálogo. La inteligencia artificial no solo transforma herramientas, sino también la manera en que creamos el aprendizaje.